Muy buenos días, hermanos y hermanas, dando la gracia al Señor por este maravilloso día que nos regala para estar en su presencia. Vamos a dejarle que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, que sea el Espíritu de Dios el que nos auxilie en esta mañana, que venga a su presencia a nuestra familia, a nuestros seres queridos, que venga la presencia de Dios. Vamos a iniciar este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu de Dios, aquí estamos, nos encontramos temprano en esta mañana para que tú llenes nuestros corazones, para que tu Espíritu Santo nos envuelva en tu presencia santa. Necesitamos de ti, de tu gracia. Ven, Espíritu de Dios, llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, habita en nuestras vidas. Te lo pedimos a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos en este momento a proclamar la primera lectura de este martes 28. Hoy es día de Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes santos. Nació en el 1225 de la familia de los condes de Aquino. Estudió en el monasterio de Montecassino y en Nápoles. Sacerdote. Vamos en este momento a leer la primera lectura. Está tomada la carta a los Hebreos en su capítulo 10, verso del 1 hasta el 10. Hermanos, puesto que la ley de la antigua alianza no contiene la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz porque por medio de los sacrificios, siempre iguales y ofrecidos sin cesar años tras años, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios. Porque si la ley fuera capaz de ello, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que practican ese culto, de haber sido purificados para siempre, no tendrían ya conciencia de pecado. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarlos la sangre de toros y machos cabríos. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, ¿por qué a mí se refiere la Escritura? Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos en su capítulo 3, verso 31 hasta el 35. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron a llamar.
En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a reflexionar sobre esta lectura. Vamos a irnos a la primera lectura, que está tomada la carta a los hebreos. Miren, en el Antiguo Testamento se ofrecían muchos animales, animales recién nacidos, animales sin ningún tipo de mancha, para ofrecerlo por los pecados del pueblo. Eso era muy común. Si ustedes van y leen el Antiguo Testamento, van a ver muy común que el pueblo de Israel ofrecía muchos animales o las primicias de lo que la tierra le daba en fruto, se lo ofrecía a Dios para que entonces Dios quitara el pecado del pueblo, o sea, que Dios perdonara los pecados de los que estaban en el pueblo. Esto se veía mucho en el Antiguo Testamento. Entonces, se hacía cada cierto tiempo. Muchos lo hacían, por ejemplo, al iniciar el año, con la primicia de la cosecha. Muchos lo hacían también con animales, sacrificando animales y ofreciendo eh, alimentos para que el pueblo se purificara de sus pecados. Por eso lo dice muy bien claro, como dice el Salmo. Y dice el Salmo que cita aquí: no quisiste víctimas ni ofrendas. Ya Dios estaba viendo que no es simplemente yo ofrecer animales por los pecados del pueblo cuando no hay un pueblo que está arrepentido. O sea, no buscaba tanto el sacrificio de los animales sin mancha, más bien era que un pueblo se arrepintiera. Usted se imagina, uno como como ser humano también dice muchas veces: ya yo no voy a hacer eso y voy a hacer tal sacrificio, pero no voy a hacer eso. Pero vuelvo y peca, vuelvo y cae en eso. O tengo una promesa de ir a tal lugar para yo romper con estos pecados favoritos que estoy haciendo. Va al lugar, ofrece tu sacrificio de ir a ese lugar, pero vuelve y cae. O utilizamos la estrategia muchas veces de decirle a los hermanos que oren por nosotros. Ora por mi situación, ora por mis pecados, pero quizá tú no oras por ellos, tú no oras por la fortaleza de que tú puedas salir de esos pecados. O sea, tú prefieres sacrificar a otros y no te sacrificas tú. Por eso Jesús dijo, el Salmo dice: no quisiste víctimas ni ofrendas. O sea, basta de eso. En cambio, me has dado un cuerpo. Me has dado un cuerpo. ¿Y para qué ese cuerpo? Bueno, para yo sacrificarlo, para yo poder, a través de ese cuerpo, dominarlo y tener a Dios en mi corazón. No te agradan los holocaustos, que son las primicias, las ofrendas, ya eso no te agrada, eso no puede ser que yo esté ofreciendo holocausto, ofreciendo víctimas por el pueblo, cuando el pueblo sigue igual, no hay ningún cambio, no hay ningún arrepentimiento, ni los sacrificios por los pecados. Entonces dije, porque a mí se refiere la escritura, dice el Señor, a mí se refiere la escritura. Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Lo que Dios quiere es un corazón que se deje llevar por él, un corazón que haga la voluntad de Dios, como lo hizo Cristo. Cristo se dio cuenta que no es simplemente ofrecer machos cabríos, o ofrecer algún, qué sé yo, algún toro o algún ganado para sacrificar por el pueblo. Cristo se dio cuenta que es él que debe de darse, que él que debe de darse para de una vez por siempre acabar con el pecado. Porque en el Antiguo Testamento se hacía eso, pero no había una solución para decir, bueno, ya se ofreció un holocausto, se ofrecieron un sacrificio de animales y ya estamos salvos del pecado. No, no,
Fue Jesús que entonces se sacrificó por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, para acabar con todo, para darnos un paso a la salvación. O sea, que en el nombre de Jesús, toda criatura se salva. En el nombre de Jesús podemos nosotros obtener la salvación y para siempre. Dice, por eso dice, con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios, lo que se hacía en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, para establecer el nuevo, o sea, una nueva alianza. Y ustedes dirán, pero ¿por qué Cristo hace esto? ¿Qué lo motiva a hacer esto? A él sacrificarse él mismo para darle la salvación a la humanidad. ¿Por qué? Por todo lo hizo Cristo por amor. Todo lo hizo por amor. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Todos tenemos la cercanía, se podría decir, o podemos decir que tenemos ese momento de acercarnos a la santidad gracias a que Cristo se entregó por nuestros pecados. Él es el santo. Él es quien nos da la oportunidad de que yo pueda ser santo, de que tú puedas ser santo. Porque Él fue el que se entregó. No se ofreció ningún macho cabrío. Ustedes ven, no se crucificó ningún animal. Nada de eso se crucificó. Crucificaron al mismo Cristo. Porque así Él lo aceptó. Cargó con todos los pecados de la humanidad. Imagínense ustedes, uno como ser humano que cuando a veces está en pecado, de uno mismo le pesa, porque el pecado pesa. Imagínense ustedes con todo el pecado de la humanidad, lo llevó Cristo. Todo el pecado de la humanidad para darnos la salvación. Para darnos la salvación. Entonces, mis queridos hermanos, en el Santo Evangelio, que está tomado de San Marcos, en su capítulo 3, 31 hasta el 35, miren, Jesús anda llevando la buena nueva, llevando el Evangelio por todos los lugares. Y lo dice bien claro, como dice la primera lectura, todo aquel que me escucha hace la voluntad del Padre. Todo aquel que comprende lo que yo estoy diciendo hace la voluntad del Padre. Es lo que dice Jesús. Por eso, ustedes que están escuchando la lectura, yo que estoy aquí también proclamando y escuchando la lectura, también tengo que hacer la voluntad del Padre. Todo aquel que está atento a la escucha hace la voluntad de Dios. Hace la voluntad de Dios. Pero en aquella ocasión le preguntan, mira, tú estás aquí predicando, tú estás aquí hablando, pero allá afuera te busca tu madre y tus hermanos. ¿A quién se refería? ¿A quién se refería? Se refería, y no le falta el respeto con esto, porque María María sí hizo la voluntad del Padre. Esta mujer dijo que sí, y ese sí lo mantuvo para siempre. Se refería a María y a sus hermanos, discípulos. Miren, cuando Jesús entra a ese lugar que comienza a hablar de la bondad de su Padre, que viene dice, mira, ahí fuera, ahí están tu madre y tus hermanos. Jesús dice y exclama, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Señalando a los que estaban ahí, que estaban escuchando lo que Jesús estaba diciendo, dijo, estos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. ¿Por qué? Porque hacen la voluntad de Dios. O sea, todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica y deja que Dios haga su voluntad, tiene la cercanía de llamarse hermano de Jesús. Si tú que me estás observando, hace la voluntad de Dios, entonces tú eres hermano de Jesús, cercanía, está cumpliendo lo que el Padre mandó a cumplir a Jesús, llevar la buena nueva y cumplirla y hacer la voluntad de Dios. Y dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El que cumple la voluntad de Dios. Si tú estás cumpliendo la voluntad de Dios, entonces
también te puede llamar hermano de Jesús. Es como cercano. ¿Cercano a qué? A Jesús, a la santidad, al bien, a hacer el bien. Entonces, cuando yo me dejo llevar de Dios, de la voluntad de Dios, tengo esa cercanía al Hijo, que es Cristo. Estamos nosotros, pudieran las personas, pudiera Cristo llamarnos hermanos. Estamos haciendo la voluntad del Padre. Estoy yo dedicando mi vida a hacer la voluntad del Padre, a hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Cristo en esta humanidad. Porque hay muchas cosas para hacer esta voluntad. Hay muchas cosas, como por la cercanía a los demás, tener compasión con los demás, escuchar la voz de Dios, estar siempre amando a Dios. ¿Qué yo estoy haciendo para llevar la voluntad de Dios? A veces creemos que nuestra propia voluntad sea la que sea la mayoritaria, la más grande, y obviamos la voluntad de Dios. E incluso cuando queremos algo, nuestra propia voluntad, decimos que es Dios que lo está pidiendo, y no es así. Muchas veces somos nosotros mismos que queremos que las cosas se den así. Entonces, Dios nos insiste y nos sigue diciendo, cuando tú hagas mi voluntad, dice el Señor, pues entonces te puedo llamar hermano, hermana y madre. O sea, persona cercana, persona grata a su presencia. Entonces, pidámosle al Señor en esta mañana que nos auxilie y que nos dé la gracia de nosotros estar pegado a Él, de que hagamos la voluntad de Dios, de que las cosas que pasan, pues sea todo bajo la voluntad de Dios, como Él lo hizo. Él se entregó por su propia voluntad, se entregó en una cruz por nuestros pecados para salvarnos. Entonces pidámosle a Dios que nos auxilie, que nos ayude a que nosotros podamos hacer su voluntad. Vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que nos dé su gracia, que nos dé su amor, que nos dé su perseverancia, que queremos hacer su voluntad. No la voluntad que nos ofrece el mundo, no mi propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Porque yo sí quiero llamarme hermanos, hermana o madre o padre de Jesús, porque estaré cercano a Él. Así es que vayamos, hermanos, y hagamos la voluntad del Señor, no de mi cuerpo, no de mis propias decisiones, no de este mundo, no la voluntad de otros, de algún familiar, de un cercano, de una esposa, de un esposo, no, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, porque cuando hacemos la voluntad de Dios son todas las cosas buenas que Él nos tiene. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga y nos dé su gracia. Amén. Amén. Bien, ayer no tuvimos rosario. Miren, yo todavía me duele un poquito la vista. Todavía que cierro los ojos y lo abro. Un dolor fuerte en la vista. Parece que es la misma luz de la computadora. Entonces, hoy lo tenemos, hoy es martes, pero hoy recordarle que hoy a las 10 y también el miércoles a las 10 el Santo Rosario. Así que nos vemos esta noche si Dios Todopoderoso lo permite. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.